Hola, muy buenas. Mi nombre es Marvin Yucho Cáceres Escobar y hoy me toca lo que es presentar en cómo lo que es la ley de Kirchhoff y cómo se resuelve un tipo de ejercicio de la ley de Kirchhoff. Bueno, la ley de Kirchhoff son dos reglas fundamentales que describen el comportamiento de la corriente y el voltaje, y en un circuito eléctrico son esenciales para el análisis de cualquier circuito complejo. La ley número uno. Ley de corriente de Kirchhoff, o más corto, LCK, o ley de nodos. Puede llamarse esta de tres formas. Esta ley se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica. De la definición tenemos la suma algebraica de la corriente que entra en un nodo, entre paréntesis unión, de un circuito debe ser igual a cero. En otras palabras, la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. La fórmula. La sumatoria N, K es igual a 1. La sumatoria se refiere a la corriente K, la I significa eso, es igual a 0. Donde corriente sub K es la késima corriente que entra o sale del nodo. Se suele asignar un signo positivo a las corrientes que entran y un signo negativo a las que salen, o viceversa, para que su suma sea cero. Resumiendo, ninguna carga se acumula en un nodo, por lo que toda la corriente que llegan a entrar debe salir. Seguimos. Ley de voltaje de Kirchhoff. La segunda regla fundamental sería esa, ¿no? Más corto sería decirle LBK o ley de mallas. Esta ley se basa en el principio de conservación de la energía. La definimos la suma algebraica de todas las caídas y elevaciones de potencial, una otra forma de decirle, voltajes, alrededor de cualquier malla o camino cerrado. En un circuito es igual a cero. La fórmula se mira que es igual, pero cambia algo, ¿no? La otra describe la corriente y esta describe el voltaje. La sumatoria del voltaje sub K, N, K1 es igual a 0, donde el voltaje sub K es la késima diferencia de potencial voltaje. En la malla se asigna un signo positivo al voltaje de la fuente. Si se recorre de negativo a positivo y negativo a las caídas de voltaje a través de la resistencia, de acuerdo a la convención de signos. En palabras simples, para recortar todo esto, anteriormente dicho, si se comienza en un punto de un camino cerrado, mides todos los cambios de voltaje, subidas o bajadas, y vuelves al punto de partida, el cambio total de energía potencial debe ser 0. Ok, aquí tenemos un ejercicio de usando estas dos leyes o dos reglas en la ley de Kirchhoff. Resolver un circuito de dos mallas, entre paréntesis lazos, para encontrar la corriente de cada rama. Utilizaremos el siguiente circuito con los valores específicos. Aquí nos dan los datos. Fuente de voltaje, lo ponemos como B1, es igual a 10B. Fuente de voltaje 2 es igual a 5B o 5 voltios. Resistidor, el resistidor 1 se representa por R sub 1 es igual a 2 omega. Resistidor 2 es igual a 1 omega. Y el resistidor 3 es igual a 4 omegas. Este será uno de los más importantes, ya que ya verán más adelante porque es uno de los más importantes. Paso número 1. La aplicación de la corriente de Kirchhoff o ley de nodos. La LSK, o la forma más corta de decir ley de corriente de Kirchhoff, se aplica en el nodo donde se unen las tres ramas del circuito. Asumimos esto.
que la corriente 1 y la corriente 2 entra al nodo. Y asumimos que la corriente 3 sale del nodo. La ecuación LSK, corrientes que entran, es igual a corrientes que salen. Y esto es corriente 1 más corriente 2 es igual a corriente 3. Esta es la fórmula de ecuación, perdón, de lo que vimos arriba, pero detallada de diferente forma. Seguimos. Número 2. Paso número 2. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, LVK. La LVK se aplica a cada camino cerrado o malla. Y aquí es donde empezamos el ejercicio con usando las fórmulas. Inciso A, malla 1, izquierda. Recorremos la malla en sentido horario. Sumamos la subida de voltaje y restamos las caídas usando B es igual a corriente por resistidor. Datos. Subida más B1, que sería voltaje 1. Caída 2. Menos corriente 1 por resistidor 1. Caída, la segunda caída. Menos corriente 3 por resistidor 3. La ecuación de LVK malla 1. La fórmula para realizar todo este ejercicio complejo sería B1, voltaje 1, menos corriente 1, resistidor 1, menos corriente 3 por resistidor 3 es igual a 0. Sustituimos valores en la ecuación 1 y nos queda menos 10, que es el voltaje 1, menos corriente 1 por 2, que acuérdense, las corrientes no es una incógnita, las tres corrientes, pero los resistidores ya nos dan. Y por 2, que es el resistidor 1, menos, doble paréntesis, corriente 1 más corriente 2. Si sumamos esto nos da la corriente 3. Por 4, que es el resistidor 3, que es un dato que nos dan, es igual a 0. Hacemos esta multiplicación. 2 por la corriente 1 nos da menos 2 corriente 1. Aquí está en negativo y hacemos esta multiplicación entre los paréntesis y nos da un negativo. Hacemos esta segunda multiplicación. Menos por corriente 1 da menos corriente 1. Menos por corriente 2 nos da menos corriente 2. Nos da un negativo. Y multiplicamos por 4. 4 por menos corriente 1, menos 4 corriente 1. 4 por menos corriente 2, menos 4 corriente 2. Es igual a 0. Y como se puede apreciar en la fórmula, miramos que hay dos variables que son exactamente iguales. Así que sí podemos hacer la resta. Bueno, en teoría sería una suma, ya que los dos son negativos. Y nos queda 10, que es el voltaje, menos la suma de estas dos, nos da menos 6 corriente 1. Como esta no tiene otra variable, la ponemos igual. Menos corriente 4 corriente 2 es igual a 0. Hacemos el despeje para que esto nos quede positivo. Nos queda, y le quitar el 0, obviamente, ¿no? Esto están rezando, pasan a sumar. Y nos queda 6 corriente 1 más 4 corriente 2 es igual a 10. Y tenemos la ecuación 2. Inciso B. Malla 2. Derecha. Recorremos la malla en sentido antihorario para ir de negativo a positivo en B2. Subida más B2. Caída menos corriente 2 R2. Aquí cambia con respecto a la primera, que usamos la corriente 2 y el resistidor 2. La caída menos corriente 3 es resistor 3. Acuérdense que en el inicio había dicho que una de las más importantes sería la corriente 3 y el resistor 3. No sé, aquí una nota. Nótese que la corriente 3 va a la misma dirección que nuestro recorrido en esta resistencia. La ecuación de LVK, malla 2, voltaje 2, menos corriente 2, resistidor 2, menos corriente 3, resistidor 3 es igual a 0.
Sustituimos valores en ecuación 1. 5 voltaje 2 menos, no tenemos, es una incógnita, y 2 por R2, que es 1, menos, doble paréntesis, la suma de estos dos, corriente 1 más corriente 2 por 4. Acuérdense que el resistor sigue siendo el mismo, es igual a 0. Hacemos la multiplicación que hicimos anteriormente. Esto nos da, es multiplica por 1, nos da lo mismo, menos corriente 2, menos, acuérdense que esto vuelve negativo, ya que es un signo multiplicando lo que está entre paréntesis, y el 4 nos multiplica después al resultado ese. Nos da menos 4 corriente 1 menos 4 corriente 2 es igual a 0. Y notes otra cosa, que aparece otra vez los negativos sumándose, ya que tienen el mismo signo. Y hacemos esta pequeña suma, nos queda 5 y 2 menos 4 y 2, nos queda menos 5 y 2, menos 4, 1, ya que esto se elimina, pasa esto al frente, igual a 0. Hacemos esta igualación, el despeje, nos queda 4. Este restando pasa a sumar, nos queda 4 corriente 1. Este está restando pasa a sumar, nos queda 5 y 2, que es la corriente 2, es igual a 5. Aquí tenemos la ecuación 3. Paso número 3, y ya para llegar al final. Resolución del sistema de ecuaciones. Nos dio 3 ecuaciones, recordemos. Digo, 2 ecuaciones, la primera y la segunda. 6 y 1 más 4 y 2 es igual a 10, que esta es la primera que nos dio con la malla en el lado izquierdo. Ahora tenemos 4 y 1 más 5 y 2 es igual a 5, que es lo que nos dio la malla 2 por el lado derecho. Aquí hay una pequeña aclaración que dice: usaremos el método de eliminación o sustitución para resolverlo. Multiplicamos la ecuación 1 por 5 y la ecuación 2 por menos 4, que sería en realidad la ecuación 2 y la ecuación 3, que son estas que están aquí. Y hacemos esta multiplicación. 6 y 1 más 4 y 2 es igual a 10 por 5. Aquí está el primer valor. Y la multiplicación. 5 por la corriente 1 nos da 31 o corriente 1. 5 por la corriente 2 nos da 20 corriente 2. Y 5 por 10 por el voltaje es igual a 50. Hacemos la segunda, ya que nos dice que la ecuación 2 la multiplicamos por menos 4. 4 y 1 por menos 4 nos da menos 16 y 1, corriente 1. 4 por la corriente 2 nos da menos 20 y 2. Y menos 4 por 5 nos da es igual a menos 20, que es el voltaje, nos queda un voltaje negativo. Ya veremos qué hacemos. Ahora dice, sumamos las nuevas ecuaciones. ¿Para qué se usa esto? Para buscar una de las incógnitas, que sería I1. Y organizamos, ya que como miramos, dice sumamos las ecuaciones. Y tenemos términos semejantes con las mismas variables. 30 y 1 menos 16 corriente 1. Tienen la misma variable, hacemos esta resta. Más 20 de la primera multiplicación menos 20 de la segunda, y 2 es igual a voltaje de 1 menos voltaje 2. Hacemos esta resta. Aquí no 30 menos 16 nos queda 14 y 1. Esto da 20 corriente 2 menos 20 corriente 2 es igual a 0. Y 50 menos 20 nos da 30. Y nos queda 14 corriente 1 es igual a 30. Hacemos el despeje para buscar esta incógnita. Y nos queda I1 es igual a 30
Entre 14, está multiplicando, pasa a dividir y nos queda 15 séptimos. Hacemos esta división y nos queda 2.14 amperios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que haríamos? Ya tenemos la primera parte, que sería I1. Sustituimos, ya como ya tenemos el resultado, lo podemos sustituir en la ecuación 3. Que recuerden que era esta que tenemos más abajo, esta que tenemos aquí. Esta sería la ecuación 3. Sustituimos I1, que ya tenemos el resultado, en la ecuación 3 para resolver I2, para encontrar I2, perdón. Y entonces nos queda 4. Acuérdense que aquí es 4 y 1 más 5 y 2 es igual a 5. Pero como ya tenemos uno de los valores, lo reemplazamos. 4 por 15 séptimos para que nos haga más sencillo. No poner el decimal. Más 5 y 2 es igual a 5. Hacemos esta multiplicación. Nos queda 60 séptimos más 5 corriente 2 es igual a 5. Hacemos el despeje. Este está sumando, pasa a restar. 5 menos 60 séptimos nos queda menos 25 séptimos. Acuérdense que necesitamos I2, no 5 y 2. Y lo pasamos, está multiplicando, pasa a dividir. Nos queda corriente 2 es igual a menos 25 entre 7 por 5. Hacemos esta multiplicación y después la simplificamos y nos queda menos 5 séptimos. Hacemos esta división y nos queda menos 0.71 amperios. Y no hemos terminado todavía, porque ya tenemos I1 y I2. Pero recuérdense que hay otra incógnita. No sabemos cuánto vale I3. Aquí está. Finalmente calculamos I3. Es igual a I1 más I2. Igualamos, reemplazamos datos. Tenemos que I1 es igual a 15 séptimos más I2, que es, entre paréntesis, menos 5 séptimos. Hacemos primero esta multiplicación, nos queda menos, obviamente, más por menos, nos queda menos. Y nos queda 10 séptimos. Hacemos esta resta después, 15 séptimos menos 5 séptimos, nos queda 10 séptimos. Hacemos esta división para que nos quede un número más exacto. Nos queda 1.43 amperios. Conclusión del ejercicio. Tenemos que la corriente 1 es igual a 2.14 amperios. La corriente fluye en dirección asumida saliendo de voltaje 1. La corriente 2, menos 0.71 amperios. El signo negativo indica que la corriente real fluye en dirección opuesta a lo que nosotros asumimos. Es decir, está entrando por B2. Corriente 3 es igual a 1.43 amperios. La corriente fluye en la dirección asumida hacia abajo. ¿Qué es lo que cambió? Lo cambió lo de la corriente 2, que nosotros asumimos que fluía por una dirección y en realidad estaba fluyendo por otra dirección. Nosotros asumimos que entraba por B1, pero en realidad estaba entrando por B2. Bueno, y esto sería todo de la ley de Kirchhoff, como se puede leer en el título, que son dos reglas fundamentales. Los otros 3 temas estarían viendo en los siguientes videos, que sería circuito paralelos, en serie paralelos, perdón, y capacitores y la ley de Ohm. Bueno, ha sido muchas gracias, espero que les haya gustado. Fin.